Buenas tardes, estimados estudiantes y comunidad de H Academy. Bienvenidos a nuestro masterclass gratuito organizado por nuestra empresa H Energy. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Para quienes no nos conocen, H Energy es una empresa que desarrolla estudios eléctricos y soluciones en ingeniería para proyectos de generación, distribución e industria. Y actualmente estamos impartiendo también cursos para poder compartir con todos ustedes nuestra experiencia en el sector. Trabajamos con un enfoque técnico aplicado y alineado a la normativa. Veo ya que hay bastantes personas conectadas. Para corroborar, pueden comentar por el chat de dónde nos están viendo o tal vez prender su micrófono. A ver, em, voy a ver. Acá hay uno, Eduard Alberto Sion Pais. Me parece haberlo visto en otro masterclass. Eduard, ¿puedes prender tu micrófono y Hola, hola, decirnos de dónde nos buenas, estás buenas. viendo? Saludos del Salvador, saludos del Salvador. Genial, Eduard. Buenas tardes. A ver, otro, el señor Jonathan Saúl Quillay. ¿Puede prender su micrófono y decirnos de dónde nos está observando? Buenas tardes, de Ecuador. Genial. Tenemos varios estudiantes según nuestro registro de muchas partes de Latinoamérica. Es un honor que nos estén viendo desde varias ciudades. El día de hoy vamos a desarrollar el masterclass, como saben, recomendaciones de ajuste de mínima tensión y frecuencia en centrales fotovoltaicas. Esta sesión técnica está enfocada en criterios prácticos que hoy son claves para el correcto desempeño, cumplimiento operativo de este tipo de proyectos. Para esto vamos a contar con la participación del ingeniero Javier Medina. Es ingeniero electricista, especialista en estudios eléctricos y proyectos fotovoltaicos. Actualmente él se desempeña en España y estará encargado de guiarnos a lo largo del desarrollo técnico de nuestro masterclass. Ahora, sin quitarles más tiempo, les dejo con el ponente. Ingeniero Javier, adelante, por favor. Buenas tardes a todos, un placer. No sé si se me escucha bien. Sí, sí se le escucha, ingeniero. Vale. Voy a compartir la pantalla. Bueno, sean todos, ¿ven todos la pantalla? Sí se puede Sí. observar, ingeniero. Correcto, sí. Vale, genial. Bueno, un placer a todos los presentes, los que tuvieron el tiempo para compartir con nosotros este tiempo de aprendizaje a nivel de un tema muy interesante que es recomendaciones, básicamente. Esto va a ser a modo conversatorio, recomendaciones eh, en lo que es entender un poco esa protección de mínima tensión, de mínima frecuencia, máxima tensión y máxima frecuencia. Bueno, demos inicio. Para hoy tenemos planteado lo que es ver un poco en estos primeros tres módulos, filosóficamente entender qué es esa protección contra mínima tensión, esa protección contra máxima tensión, se entiende en la literatura a nivel internacional como la función 27, la función 59 y las protecciones de mínima y máxima frecuencia como las funciones 81U de under frequency o de over frequency. Después hay dos puntos que es un poco más recomendativo. Básicamente, a veces comprender en un sistema eléctrico complejo donde no solamente tenemos el parque fotovoltaico o la planta solar, sino que también está concatenado con la subestación elevadora, con el nudo de conexión con la red, donde es el punto más estratégico que deberían ir ubicadas esas protecciones, deben coordinarse, no deben coordinarse, tener un poco de feedback de eso. Y por último, a nivel de umbrales de ajuste, lo que me gusta es que hagamos una pequeña revisión bibliográfica del marco normativo tan extenso que hay a nivel internacional, ver un poco qué hacen en Norteamérica, ver un poco qué hacen en Europa, tomar una referencia de algunos países de Latinoamérica
que es importante tener en cuenta. Siempre a nivel de esto, entender un poco de que hay casos particulares que están en cada uno de nuestros países y que es importante siempre verificar y consolidar. Bueno, sin más preámbulo, damos inicio. La protección de mínima tensión, como todos sabemos, es una protección umbral, entiéndase, y de cabecera primaria, que tiene la capacidad de poder discriminar cuando tengamos una depresión de voltaje en el punto donde ya se ubique, especialmente en los puntos fronteras donde se interconecten sistemas, áreas, elementos y fuentes de generación. ¿Por qué pueden ocurrir o por qué es debido a estas depresiones? Bueno, básicamente porque tenemos regulaciones de tensión inadecuadas, porque tenemos malas calidades de servicio, caídas de tensión acumulativas en el sistema, déficits de reactivos y una de las cosas es poco control de voltaje estático y dinámico. Entonces, siempre es importante que ustedes tengan en cuenta que esto ocurre en aquellas condiciones de perturbación donde ya el sistema básicamente viene vulnerable, viene débil, viene con condiciones inadecuadas operativamente. ¿Cuándo deben ellas operar? Importante que nos quede esto como un highlight. Es básicamente en aquellas condiciones donde el voltaje es inadecuado fuera de la banda de operación de servicio que establece nuestro sistema, típicamente más o menos 10% desde la media tensión a la alta tensión, extra alta tensión más o menos 5%. ¿En qué tiempo? En el tiempo mínimo necesario que no desconecte prematuramente generación y que perjudique aún más la condición de perturbación del sistema, pero que a su vez no prolongue condiciones operativas de voltaje inadecuada en el sistema. Para que tengan una idea, un inversor con una condición operativa o un punto de voltaje operativo por debajo del que establece su curva de trabajo, básicamente lo que va a hacer es desconectarse. Y esa desconexión es en cascada, perdiendo cientos de megavatios. Un transformador operando con una condición de voltaje inadecuada, básicamente se nos va a exponer a una condición de sobreflujo, porque cambia la tasa de voltaje-frecuencia a la que él se diseñó. Entonces, esto afecta no solamente a los equipos IBR, a los inverter resources, es decir, a los equipos de electrónica de potencia, sino que esto nos afecta directamente a los elementos ferromagnéticos, transformadores, reactores. Cualquier duda, cualquier consulta, siéntese en la libertad de hacerla en el momento que precisen, sin ningún problema. Como dato de color, las protecciones de mínima tensión son protecciones que básicamente están enlazadas bajo enfoque americano y IEEE por la C37.2 y EC por la 6017, con su codificación y designación numérica. Requerimientos operativos, importante, debemos enlazarlos en sistemas donde nosotros tengamos básicamente elevados requerimientos de reactivos que nos expongan a condiciones de susceptibilidad o de déficit y requerimientos operativos dinámicos donde el control de voltaje sea deficiente. Y aquí hay dos cosas que necesito que se lleven. El control de voltaje es estático, el que se hace en el régimen de los segundos y minutos, típicamente agregando reactancias, cambiando cambiadores de tomas de los transformadores y haciendo ese control de reactivo lento en plantas convencionales con esquemas de grid following, y el control de reactivo dinámico, el que se hace por medio de sincrocondensadores, por medio de fuentes de generación sincrónica convencional, por medio de sistemas de control de estatismo que tienen plantas fotovoltaicas grid forming, emulando condiciones operativas lo más cercano a una máquina sincrónica virtual. Importante, en el análisis de la condición de mínima tensión en máquinas, especialmente ferromagnéticas, transformadores, una condición de voltaje mayor al menos 10% a frecuencia nominal o una condición de voltaje mayor al voltaje nominal de la placa ya nos expone a una condición de sobreflujo inadecuado. Entonces es importante que lo tengamos como dato de color. ¿Qué significa inadecuado, señores? Calentamiento. Un flujo magnético que no está circulando por el núcleo, que se concatena por el aire adentro de la cuba, adentro de la masa, adentro del envolvente del transformador y que nos genera calentamiento. Y calentamiento es degradación prematura del aislamiento de la máquina. ¿Cómo se ajustan estas protecciones? Muy sencillo. El ajuste de estas protecciones, que son umbrales, son ajustes, funciones de tiempo definido
parten de un arranque pick-up que es de secuencia positiva o muy válido también, pueden ser de secuencia cero, siempre y cuando provengan de un transformador de voltaje en delta abierta que permita concatenar esa secuencia cero en voltaje. Y este ajuste se hace o en tensión línea neutro, dato de color, lo que yo más recomiendo, porque son tensiones individualizadas, o en tensión línea compuesta. Recuerden que si lo hacemos en tensión línea neutro, debemos garantizar que ese ajuste esté, digamos, corregido por 1 entre raíz de 3, porque estamos viendo tensiones individualizadas de un sistema que naturalmente consideramos trifásico balanceado. Hay un segundo ajuste que es la característica temporal. Es un retardo de tiempo o una actuación instantánea. Dato de color. Las protecciones de mínima tensión, de máxima tensión, operan en el orden de los segundos. Una protección de mínima tensión no es recomendable ajustarla a menos de un segundo, solo si el algoritmo del relé permite discriminar la condición de mínima tensión en por lo menos un ciclo y medio. Y estamos hablando que un ciclo a 50 Hz son 20 milisegundos, a 60 Hz son 16 milisegundos, es decir, 0,02 y 0,016. ¿Qué pasa si yo la ajusto a un tiempo muy menor? Puedo tener actuaciones espurias porque no he determinado por algoritmo del relé el voltaje óptimo y segundo, no doy el tiempo suficiente para que la fuente de generación, en este caso fotovoltaica, pueda inyectar corriente reactiva, dar soporte de reactivos para poder mantener en la medida de lo posible la depresión sustancial que proviene de la red. Fíjense que la fotovoltaica nunca va a poder corregir esa depresión de tensión, pero la puede ralentizar, porque acuérdense que la fotovoltaica siempre es más débil que un sistema, una red equivalente, un sistema interconectado, que es el que introduce estos problemas. Repito, ninguna planta fotovoltaica en el mundo, ninguna planta eólica me va a generar a mí actuaciones de 27 y de 59 porque ellas estén introduciendo la depresión o el oleaje o el sobrevoltaje. Esto es algo que proviene de la red. Consulto, todos estamos entendiendo, se está entendiendo cada uno de estos puntos que yo he ido explicando de forma muy breve, pero con tips a niveles conceptuales. No sé si me están escuchando, si... Sí se le está Hola, hola. escuchando, ingeniero. Vale, Estimados estudiantes, si tienen alguna consulta o no entienden algo de lo que el ingeniero está comentando, pueden consultar al chat o levantar sus manitos. No se olviden. vale. Muchísimas gracias, Kaleska. Ahora, la protección de máxima tensión. Muy sencillo, similar a la de mínima tensión, pero esta vez estamos viendo umbrales de voltaje por encima del nominal. Estamos por encima de C más 10%, por encima de C más 5%. ¿Cuándo ocurren estas condiciones? Básicamente, cuando nosotros tenemos, en grandes rasgos, deslastres, pérdidas introspectivas de grandes bloques de energía, de grandes bloques de carga. Cuando tenemos, básicamente, excedentes de generación que no se están consumiendo. Cuando tenemos líneas largas que básicamente pierden los flujos de potencias en sus extremos. Cuando tenemos controles inadecuados de voltaje, entre otras. Está regulada y en conformidad con las normativas internacionales, como he comentado. En sistemas eléctricos, lo que les había indicado hace unos segundos, excesos de potencia reactiva, requerimientos operativos inadecuados, deslastres de cargas introspectivas. ¿Afecta a la máquina? Exactamente igual, menos 10 más 10, menos 5 más 5. Exceso de flujo, exceso de calentamiento. En grandes rasgos, el ajuste y la operación, lo mismo. Un pick-up por encima del umbral de voltaje operativo nominal adecuado, rango de tiempo, encima del voltaje me lo establece directamente el marco normativo del país donde yo aplique esa protección para un centro fotovoltaico con el tiempo que me establece ese país en el punto de conexión. Si mi protección 27 y 59 operó fuera del tiempo que me establecen en la normativa, tengo un problema. Porque si opero lento, no me desconecté, causó daño a la instalación,
por la condición que introdujo la red. Si opero rápido, ocasioné desconexión prematura y prolongué, intensifiqué el problema que estaba ocurriendo en la red. Y esto es una de las cosas que se ven mucho cuando suceden blackouts. Protección contra mínima y máxima frecuencia. Básicamente es otro esquema de protección. Umbral proviene también de la lectura de señales analógicas de voltaje, de transformadores de voltaje o de transformadores de potencial. Los voltage transformer se precisa en este tipo de protecciones ciclo y medio. En el caso de la protección de rata de cambio de la frecuencia, el rate of change frequency o el ROCOF precisa por lo menos 5 ciclos para ver esa rata de cambio. Esta protección no la vamos a ver en el día de hoy porque tiene otros particulares que precisamos ver con más detalle y con más tiempo, pero es importante que sepan, es una tercera protección de frecuencia que debe ajustarse en los sistemas. Ya se habla en sistemas con inversores de la protección de cambio, de la rata de cambio de voltaje. Sería básicamente el rate of change voltage, que básicamente ya se está viendo que es importante cómo los voltajes pueden cambiar, no en minutales, en milisegundos, de forma drástica. Estas protecciones también están entrelazadas bajo el enfoque IEEE y IEC. Importante, hay una respuesta de amortiguamiento que debemos garantizar. La respuesta de amortiguamiento no es más que permitir que los cambios bruscos de demanda puedan ser amortiguados por cambios bruscos de despacho de generación. Esta constante de amortiguamiento permite que el sistema no pierda condición de sincronismo ante excursiones negativas o incrementos positivos de la frecuencia que nos expongan a un blackout o a una desconexión introspectiva de áreas de generación. En grandes rasgos, estas condiciones existen cuando tenemos incremento de bloques de carga con alto estatismo, operaciones del sistema con alta componente de desbalance, operaciones del sistema con altas capacidades de respuesta dinámica, sistemas con bajos niveles de cortocircuitos, robustez, débiles y una constante de inercia baja, es decir, un mix de generación deficiente a nivel inercial. Entre menos máquinas rotantes sincrónicas tengamos, ciertamente la inercia se disminuye. Porque la inercia sintética, artificial, que introducen los inversores, me dan respuesta de P, pero no me permiten ese soporte inercial en el orden de los micro y milisegundos. Importante, cualquier variación de la frecuencia en más o menos 2%, más 3, menos 5%, nos van a afectar también a condiciones de saturación magnética en elementos ferromagnéticos. ¿Por qué? Porque cualquier variación de la frecuencia y del voltaje que cambie la rata de diseño de flujo nominal en la máquina me genera un flujo magnético en la curva de Histérès en condición positiva, viendo la intensidad del campo magnético versus la densidad de campo, que no se va a concatenar físicamente por el núcleo, sino por el aire. Estas protecciones, ¿cómo se ajustan? Son pick-up de arranque con retardos de tiempo en etapas. Y estas etapas deben garantizar desconexiones coordinadas, especialmente de generación o de carga, que permitan un balance adecuado de esa demanda entre generación y despacho de generación, y demanda eléctrica suscitada o servida. Fíjense que por eso hay sistemas automáticos de desconexión de generación y sistemas automáticos de desconexión de carga o el famoso loop shading, que básicamente nos permiten establecer algoritmos adecuados para no caer en estas condiciones. Siempre es importante tener en cuenta que cualquier arranque de la mínima tensión que podamos tener en estos esquemas nos pueden detectar un fallo de alguno de los transformadores de voltaje o de potencial y bloquean a la función para evitar actuaciones espurias. Esto básicamente es cuando actúen los fusibles de los transformadores de voltaje, cuando haya básicamente un compromiso importante del cableado secundario en las señales analógicas o cuando hayan actuaciones de los termomagnéticos en los secundarios. Importante, muestro una gráfica acá que es bien interesante. Vean cómo en una planta fotovoltaica
emulando una máquina sincrónica virtual, cómo va variando sustancialmente las actuaciones de las funciones de subfrecuencia o sobrefrecuencia respecto a la frecuencia y al porcentaje admisible en grandes rasgos a nivel internacional para sistemas de 50 Hz y para sistemas de 60 Hz de igual forma. Fíjense que cuando nosotros estamos entre menos 83% y más 83%, las actuaciones deben estar en el orden de minutos o no debe básicamente actuar. Si ya nosotros empezamos a variar la frecuencia en excursiones negativas más pronunciadas o en incrementos positivos más acentuados, ya las actuaciones empiezan a acelerarse un punto donde yo necesito ya desconectarme más rápido. Siempre la excursión positiva tiene un impacto más fuerte en el sistema, aunque lo natural y que tiende a pasar en los blackouts son excursiones negativas, porque lo que tiende a acentuarse es la pérdida de desconexión de generación por pérdida de sincronía. Requerimientos topológicos, que es una de las cosas que es interesante que veamos a continuación. Fíjense, en un sistema eléctrico, pongo aquí un plano desarrollado de línea de 400 kilovolts. Fíjense que en un sistema eléctrico es bien interesante de que la protección de mínima tensión se concatene inicialmente en el transformador de voltaje de línea, la cual a su vez... ¿Sí? No se tiene imagen. Ah, no se comparte, disculpen. ¿Ahora lo logran ver? Sí, Correcto, ahora correcto. sí. Buenísimo. Fíjense que viendo ahora el tema topológico, ¿dónde ubicamos nosotros de forma estratégica, adecuada, esas protecciones de mínima tensión? Bueno, les coloco aquí un unifilar de protección básicamente desarrollado de una posición bahía, diagonal, paño de línea de 400, donde la primera protección de mínima tensión que debemos tener nosotros es la de la línea, y es la de la línea concatenada por el transformador de potencial o de voltaje en la línea, donde se va a ajustar en las protecciones principales y secundarias de dicha línea. Lo mismo va a suceder con las de frecuencia y con las de máximo voltaje. Es importante que ustedes tengan en cuenta que el rango de actuación de esta protección de mínima tensión, de máxima tensión, de mínima frecuencia y máxima frecuencia debe estar en las tolerancias que establecen las normativas internacionales y nuestros países, por encima de estas bandas o por debajo de estas bandas. En el caso de voltaje, por debajo del menos 10. En el caso de sobrefrecuencia, por sobrevoltaje, por encima del más 10. En el caso de frecuencia, por debajo del menos 2 o por encima del más 2%. Tiempos que deben coordinarse con la protección de mínima tensión. Déjenme acá enderezar rápidamente esto. Con la protección de mínima tensión de la posición de transformador, que fíjense que la protección de mínima tensión del transformador toma directamente información del transformador de voltaje que tenemos en barra y información en el secundario de otro transformador de voltaje que tenemos en la barra de la relación de transformación diferenciada por el voltaje primario y el voltaje secundario. Los tiempos de actuación de estas protecciones deben ser menores que las de la línea. Debe haber esa coordinación temporal, no necesariamente en umbral de voltaje. Los umbrales de voltaje pueden mantenerse o variar sustancialmente o porcentualmente de forma poco significativa. Lo importante es que se mantengan rangos temporales coordinables. Y viene una pregunta que se me hace a mí, no sé si a ustedes. ¿Cuánto es ese rango temporal coordinable adecuado? ¿500 milisegundos? Un segundo, no más de 1.5 segundos entre dispositivos de mínima tensión, mínima frecuencia, máxima tensión, máxima frecuencia, que se ubiquen en distintas posiciones y que vayan variando sustancialmente a nivel de voltaje. En muchos países, básicamente, donde se tiene una posición línea trajo, que no hay de la barra otras posiciones de transformador, se opta únicamente por colocar una posición básicamente de mínima tensión o máxima tensión en el transformador de voltaje de la barra y no en la de los transformadores. El de la línea siempre debe estar porque este es el que nos va a permitir si la línea tiene tensión de conexión o no para la condición de sincronismo.
Importante cuando ya se tienen sistemas en niveles de voltaje menores, ya los que son básicamente conectados en las plantas a nivel de líneas de subtransmisión o a nivel de líneas de tensión mucho menores. Ahí debemos tener relés de mínima tensión y de máxima tensión, ubicándolo siempre en barras y en terminales de línea. En posición de transformadores no son necesariamente necesarios. Entonces es importante que se queden con esa copla. Y por último, pero de forma muy breve y sustancial, requerimientos de umbrales y de ajustes. Importante. Veamos lo primero que establecen en Norteamérica. El NERC, el North American Electric Reliability Corporation, tiene un Technical Reference Report que es asociado a los requerimientos de planta y de protección en sistemas de transmisión y subtransmisión. Y la mínima tensión ponen un umbral interesantísimo, 85%. ¿Y por qué 85%? Porque las fuentes de generación tienen dos respuestas importantes a actuar. La primera es que básicamente los sistemas de excitación de las fuentes convencionales pueden garantizar soportes de voltaje hasta un menos 20%. Los sistemas de generación estáticos, no convencionales, inversores, los IBRS, los Inverter Base Resources, básicamente pueden darnos este soporte hasta un menos 15%. Por lo general, muchos países te dicen, la planta debe estar conectada hasta 0 voltaje en 250 milisegundos y 85% del voltaje a 1 hora, como mínimo. Esto lo recomiendan los americanos. De igual forma, hay otra normativa importantísima que es el Interconnection Requirement Variable Generation, que es muy importante tener en cuenta en el caso que se hagan proyectos en Norteamérica. Y les busco aquí brevemente un ejemplo de ERCOT. Aquí está. Bueno, lo primero que es importante que tengan en cuenta es cuánto es ese rango PV y QV que se debe tener de operación a nivel de potencia versus las variaciones de voltaje. Eso es lo que se llaman las curvas QV, tanto en condición de lagging, que es lo que sería operación capacitiva, inyecto reactivo, o lagging, operación inductiva, consumo reactivo, que típicamente las plantas hoy en día más es lo que consumen reactivo que lo que inyectan por las condiciones operativas del sistema. Fíjense que hay un tema que es importantísimo, verificar las curvas de capabilidad que garanticen distintas variaciones de potencia a distintas variaciones de lo que sería voltaje, cumpliendo siempre con la condición de reactivo que nos establecen en los sistemas. Fíjense que de igual forma tienen la condición que es importante a verificar, que ya se las muestro, que es la condición que se define como low voltage fall right through, que es cómo se comporta ante huecos de tensión admisibles que se solicitan. Fíjense que ya nos establecen los límites de huecos de tensión y también de sobrevoltaje, y el voltaje debe variar, oscilar dentro de esas bandas para evitar desconexiones prematuras. Les dejo por último también lo que es el Reliability Guideline, el Improved Interconnection Requirement de los Inverter Base Resources que establecieron en el 2019, donde se focaliza aún más estos requerimientos puntuales en las 7 áreas de conexión en Norteamérica. En el caso de Europa, el Reglamento Europeo 2016-631 establece también requerimientos de conexión. Esos requerimientos de conexión tienen condiciones interesantísimas que las vamos a ver a continuación. Esto también se divide por tema de plantas. Fíjense, nos establecen básicamente que en el caso de Europa 50 Hz, entre 49 y 51 las fuentes de generación, convencionales o no convencionales, deben operar de forma ilimitada, sin desconexión alguna. 30 minutos entre 51 Hz a 51,5. Lo mismo va a suceder con las limitaciones de tiempo cuando estemos por debajo de su frecuencia. Cada una de estas condiciones están establecidas tanto para Europa continental, países nórdicos, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, etcétera. Tanto como se establece en frecuencia, se establece también las que son en
Un segundo que les busco las que son de voltaje. Las que son de voltaje. Por lo menos en el caso de Europa continental, hasta 85%, 0,85 por unidad. 1 hora es permitible, lo que les comentaba. Ilimitado, 0,9 menos 10%, 1.118, es decir, un más 11,8%, ilimitado, sin desconexión, entre un 11,8% a un 15%, disculpen, es correcto, sí, un 11,8%, un 15%, estamos entre 20 a 60 minutos. Esto va a ir variando dependiendo cada uno de los países. Esto es lo que establece Europa. En el caso de España particularmente, que adapta también este código de red, tiene una orden TED 749, más restrictiva aún, que establece requerimientos como los que les coloco acá. ¿Cuál es esa banda de voltaje que debe permitirse? Importante en tanto voltaje y frecuencia, en qué tiempos máximos admisibles, eso debe cumplirse. Los límites de frecuencia que se establecen, ilimitados, menos 2 más 2%, por encima de eso 30 minutos. Transitoriamente tenemos la respuesta del estatismo que debe garantizarse. Esa respuesta de estatismo típicamente se mantiene en estatismo del 2 y del 8%, que deben corroborarse. Y con respecto al voltaje, lo mismo. Tenemos las condiciones de voltaje que nos establecen. Por debajo del 85%, a redes de 110 me tengo que desconectar en 1.5 segundos. Por encima del 15%, 0,2. Entre el 10 al 15%, 1 segundo. Fíjense que también tenemos la respuesta de robustez de las plantas fotovoltaicas, que es el fall right through que yo les comentaba, donde fíjense que una planta a prácticamente, hola, ¿se escucha? Hola. Sí, correcto, se se escucha, escucha. Se ingeniero. escucha. Vale, Escucha. buenísimo. Fíjense que a 0 voltaje, 150 milisegundos, que estamos hablando 0,15 segundos, la planta no se me debe desconectar. Digo 0 voltaje, bueno, 0,05, prácticamente 0 voltaje. Pero a 85% la planta tiene que aguantar 1,5. Al 70% la planta tiene que estar a por lo menos 500 milisegundos o 0,5 segundos. Si la planta incurre directamente en esta zona, entonces, básicamente, en esos casos debe haber la actuación. La planta por donde debe manejarse, adentro de esta zona, sin ningún problema. Debe estar adentro de esta zona de no tripping, no actuación. Y aquí afuera, zona de tripping, actuación. Tenemos países como el COE, que establece filosofía, metodología, más no nos da ajustes, excepto el requerimiento que sacó el COE desde el punto de vista únicamente para las plantas fotovoltaicas y eólicas. Tenemos la regulación colombiana como dato de color, lo que establece el CREC, la 060 del 2019, tiene condiciones muy similares a las que se establecen en Europa, de requerimientos de tanto curvas de capabilidad como los límites de low voltage fall right through y high voltage fall right through que se deben establecer en tiempos y umbrales máximos de conexión y de desconexión. Por último, les recomiendo mucho tener en cuenta lo que establece el IRENA, el International Renewable Energy Agency, que es básicamente el Grid Code for Renewable Power System, donde se establece el requerimiento de código de red de conexión a nivel internacional, recomendaciones y buenas prácticas y lecciones aprendidas para evitar desconexiones en, básicamente, centrales fotovoltaicas, eólicas y renovables térmicas. Bueno, señores, he tratado de dar un highlight y un overview bien detallado, rápido, conciso, para no extender tampoco lo que sería un conversatorio, una masterclass puntual de uno de los aspectos donde muchas veces no se cumplen, donde nos penalizan, evitan las conexiones, porque no se están evaluando los requerimientos normativos que establecen los países donde estemos enlazando plantas fotovoltaicas o eólicas. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna consulta o pregunta, les comento acá brevemente. Uno de los países que tiene muchísimo desarrollo, muchísimo, en normativa asociada a generación
renovable no convencional es la República Dominicana y a la vez al almacenamiento. Fíjense que la República Dominicana tiene una plantilla de ajuste donde se establecen los límites de actuación idénticos a los de Europa a nivel de conexión de voltaje y recomiendan los valores propuestos de tiempos de desconexión en sobre y subvoltaje. Lo mismo lo tienen para, no sé si están viendo la pantalla, para la frecuencia. Esto lo establece el ERNC, básicamente, y tienen lo que sería la condición operativa de frecuencia 60 Hz, porque es el Caribe, lo clásico, adecuado a la condición operativa nominal, y las subfrecuencias inadecuadas y sobrefrecuencias inadecuadas. Entonces, esto también lo dejo como dato de color en el caso de la República Dominicana. Este masterclass es una previa técnica y forma parte del enfoque que vamos a desarrollar en el curso Express, Protecciones para Plantas Fotovoltaicas. Ya hemos promocionado este curso en nuestras redes, LinkedIn, Facebook, Instagram. Este curso lo va a dictar el ingeniero Javier Medina, que tiene bastante experiencia en el sector. Y en este curso vamos a aprender 6 módulos principales. Primero, la topología de una planta fotovoltaica. El segundo módulo compone el esquemas de protección en plantas fotovoltaicas. Tercer módulo, el marco normativo respecto a esto. Cuarto módulo, protecciones primarias en centros de transformación y seccionamiento. ¿Alguien tiene su micrófono prendido, creo? Ya. El quinto módulo, protecciones intrínsecas en inversores. Y sexto módulo, protecciones de cumplimiento de conexión y servicios en la subestación de evaluación. Este curso va a iniciar el 28 de marzo. Tiene una duración total de 30 horas, 15 horas lectivas y 15 horas prácticas, donde se pondrá en práctica todo lo aprendido durante estas 15 horas lectivas. La modalidad va a ser igual que esta, por online Teams. Y este curso va a tener una frecuencia semanal de 2 veces. Se va a dar 2 veces a la semana, los sábados de 8 a 10 a.m. hora Perú y domingos de 10 a.m. a 2 p.m. igual hora Perú. Este masterclass les da una muestra muy clara del enfoque práctico que vamos a trabajar en el curso completo. Ingeniero Jairo, ¿tiene algo que añadir respecto al curso? ¿Quiere explicarles un poco más sobre esto a nuestros estudiantes? Sí, totalmente. Bueno, primero creo que había una consultica acá de un compañero que decía, para ver, creo, dice aquí departamento M. Ok, si un compañero aquí dice de qué código de conexión se está hablando, sí, totalmente de la resolución que indicas. De igual forma, esta plantilla es una plantilla que da el operador de red, el operador del sistema, digamos, como soporte de verificación para los estudios de coordinación de protecciones que deben ir anexados en el pliego para garantizar el permiso de conexión de plantas renovables. Y bueno, plantas también convencionales, pero en este caso está direccionado a plantas renovables. Entonces, ¿alguien más tiene alguna otra consulta, algún otro punto que quisieran ver o aclarar? Bueno, mientras que alguien, aquí hay otra consulta. ¿Cómo están configurados los tiempos de retardo y curvas de low voltage rise-through en los inversores para asegurar que la planta soporte transitorios de red sin desconectarse prematuramente? Esa es una pregunta bien interesante. Fíjense, la configuración del inversor para poder aguantar variaciones de voltaje de la red ante mínima tensión, ante máximo voltaje, y lo mismo con la frecuencia, que cumpla con los códigos de red de los países donde operen esos inversores, no es algo que nosotros ajustamos como ingenieros de aplicación. Esto es algo que ya viene seteado por los fabricantes de los inversores, y por eso es que los inversores deben tener una certificación en cada país donde se vayan a instalar. Es decir, la gente de Huawei, la gente de Sangron, la gente de SMA, la gente de Power Electron, la gente de Ingetin, entre otros tantos fabricantes de inversores que hay a nivel internacional, directamente ellos
en la prueba de certificación que tienen que hacer con los institutos de certificación de cada país, sacan un documento donde ese inversor se expuso a pruebas a nivel de software, lo que se llaman simulaciones complementarias, y pruebas a nivel de hardware, lo que se llaman ensayos en laboratorio, donde se le impusieron distintas variaciones de voltaje, de subvoltaje, sobrevoltaje, de subfrecuencia, sobrefrecuencia, y él pasó la condición de conexión y operación adecuada sin desconectarse, cumpliendo con los tiempos que establece el código de red. Si uno de esos tiempos no se cumple y una de esas condiciones operativas no se garantiza, no se les da el permiso de certificación. Si un inversor no tiene un permiso o un certificado de certificación, no se puede instalar en ninguna planta fotovoltaica en un país donde no se le haya tramitado ese permiso de certificación. ¿Se entiende la respuesta, Gustavo? Excelente. Bueno, sin más que decir, básicamente les comento que esta capacitación que se ha coordinado en alianza con nuestros amigos de Acci Energy es una capacitación que más que teoría, lo que viene es a dar recomendaciones. Recomendaciones que se han implementado en proyectos. Busca es permitir dar esos highlights, esos tips que deben tener ustedes en el momento de aplicar en proyectos, a nivel de ajuste, a nivel de topología, a nivel de mejoras, buenas prácticas para los sistemas de protección concatenados directamente con la fotovoltaica. En el primer módulo, que es topología, entender un poco las distintas topologías que se van aplicando y que se van considerando en distintas plantas fotovoltaicas, dependiendo si tenemos inversores tipo string, inversores tipo centralizado, si tenemos inversores mixtos, donde tenemos conexiones en media tensión, en alta tensión, con transformadores elevadores, 2 de vanado, 3 de vanado, etcétera. En esquemas de protección, ver las protecciones intrínsecas de los inversores, protecciones conexas por medio de relés de protección, donde aplicamos las protecciones de calidad de servicio, voltaje y frecuencia, sobrecorriente, protecciones direccionales, etcétera, etcétera, etcétera. Importante también, vamos a tener un módulo dedicado a las protecciones primarias de los centros de transformación y los centros de seccionamiento, las protecciones del inversor, como les comentaba, y por último, los requerimientos de código de red y de cumplimiento de calidad de servicio. Entonces, esto va a ser entender directamente estas condiciones, ver información de ingeniería normativa y, bueno, también hacer prácticas en software dedicado, donde se van a ir ajustando estas protecciones. La realidad es que el software básicamente se utiliza más para las protecciones de sobrecorriente a nivel de coordinaciones, pero ya las que tienen que ver con voltaje y mínima frecuencia son ajustes que se dan en tablas de ajuste, valga la redundancia, para garantizar el cumplimiento de la normativa. Esto era lo que quería comentar resumidamente sobre lo que veríamos en esta capacitación. Ingeniero Javier, tenemos una pregunta desde LinkedIn de José Nelson. Cuando Sí. hay un LVRT, ¿sería necesario inyectar corriente reactiva? Esa es su consulta. Te comento de la siguiente forma, fíjate. Cuando el inversor ve una depresión de voltaje en sus terminales, entiéndase, un voltaje que esté por debajo de 0.9, el inversor inyecta un pico de potencia reactiva que va variando dependiendo de la constante de presión del voltaje, que se denomina constante K. Esa inyección de ese pico de potencia reactiva es algo que ya viene definido en el algoritmo de software del inversor y que se puede modificar lógicamente con el cambio de ganancia que tiene en su propio modelo dinámico. Si esa variación de voltaje pasa instantáneamente, ponte que el voltaje en el inversor estaba cercano a 1 por unidad, instantáneamente pasa a 0.4 por unidad, o sea, un 40% del voltaje, esa inyección de reactiva es un poco mayor y rápida, con su limitante. Esto lo que busca es ralentizar que el voltaje siga deprimiéndose más. Lo que quiero que entiendan es que nunca el inversor va a poder levantar el voltaje como que si fuera, pongo un ejemplo, un generador sincrónico. Porque lógicamente es un equipo de electrónica de potencia, tiene limitaciones endémicas a nivel de su diseño.
comparado con una máquina rotativa que tiene un sistema de excitación. ¿Correcto? Bueno,